¿Qué tal, jóvenes? El siguiente ejercicio vendría siendo del centro de gravedad. Vamos a encontrar la posición de ese centro de gravedad de una estructura que dice lo siguiente, el siguiente ejercicio, el ejercicio número 10. Te dice, encuentra la posición del centro de gravedad con respecto al punto o al objeto o al bloque A del siguiente sistema. Si se conoce que la pesa A es de 15 kilogramos y la pesa B es de 60 kilogramos. Además, la barra es de 9 kilogramos. Muy bien, te están pidiendo lo que es la posición del centro de gravedad de ese sistema. Vamos a entender, este es el sistema, esta es una estructura, ¿sí? Se está representando mediante bloques, pero si nosotros vemos esa sección de la estructura, puede ser que este bloque A está cargando, ¿sí?, un peso. Y el bloque B, o en ese punto, está cargando otro peso, la estructura. Entonces podemos tener una barra, tenemos dos cargas que tiene esa sección de esa estructura. Y se representa de esa manera, como si fueran pesas. Muy bien, te dicen que el bloque A es de 15 kilogramos, el bloque B de 60 kilogramos. Y además te dicen que la barra también tiene masa, 9 kilogramos. Te piden la posición del centro de gravedad, pero vista desde el bloque A. Entonces voy a ver a qué distancia del bloque A se va a encontrar el centro de gravedad de toda esa sección de la estructura. También lo puedo sacar vista del lado B. Entonces en este caso me lo piden vista desde el lado A. Muy bien, lo primero que tengo que hacer, ya identificamos que me piden la posición del centro de gravedad, donde esa posición va a ser un punto donde el sistema esté en equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas en X sea igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. Entonces, ¿para qué? Para que permanezca en equilibrio. Muy bien, lo primero que tengo que hacer es observar las fuerzas de esta estructura, ¿sí? Entonces, siempre les había comentado, o más bien anteriormente les había comentado que siempre el vector peso de los objetos se van a considerar en el centro de gravedad de cada objeto. Entonces, si tengo este objeto, vamos a tener, que es un objeto regular, voy a tener, si pongo dos líneas, dos segmentos, aquí en mi centro de gravedad de este objeto, ¿sí? Si considero también, recuerden como lo vimos en videos pasados, los centros de gravedad en figuras regulares va a estar en su centro geométrico. Entonces, si yo paso un segmento o dibujo un segmento imaginario, ¿sí?, de esta esquina a esta esquina y de esta esquina a esta esquina, este es el centro geométrico. Entonces, el centro de gravedad B y el centro de gravedad A, ¿sí? Estas son las centros de gravedad de estas dos figuras, y de la barra va a estar en su centro geométrico. Entonces va a estar exactamente en la mitad, ¿sí? Vamos a poner aquí el centro de gravedad de la barra, ¿sí? Está exactamente en medio. Entonces identificamos los centros geométricos de esas figuras, ¿sí?, que me están dando, porque esta es una estructura pero me lo están representando de esa manera. El centro de gravedad está en su centro geométrico porque son figuras regulares. Si se fijan, este es un rectángulo, este es otro rectángulo y este es otro rectángulo. Sabemos que la barra va a ir incrustada hasta acá. Entonces ahí tenemos la barra, cómo está conectada. Muy bien, entonces vamos a ubicar primero las fuerzas que están actuando. Tenemos, o me están dando el bloque A, masa, el kilogramo es masa. Entonces tenemos que pasarlo a Newton. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a representar, pero el peso del bloque A. Y el peso del bloque A lo voy a representar de esta manera. Sería el peso del bloque A, que no sé cuánto equivale. Los 15 kilogramos es masa, ¿sí? Acuérdense lo que es el principio de transmisibilidad. Yo proyecto esta línea de acción, ¿sí?, y es lo mismo que estemos aplicando este vector fuerza en el centro de gravedad, ¿sí? Únicamente para no estar cargando tanto la imagen, lo vamos a poner exactamente aquí. Pero la misma situación si este vector peso lo pongo en el centro de gravedad. Muy bien. La barra también tiene masa, por lo tanto también tiene peso, y el peso como concepto va hacia el centro de la Tierra.
un poco más pequeño porque son 9 kilogramos. Entonces es el peso de la barra, que tampoco sé cuánto equivale. Y el peso del bloque B, lo vamos a poner aquí, un poquito más grande, porque es de mayor masa, el peso de B, que tampoco sé cuánto equivale. Recuerden que el peso va al centro de la Tierra. Muy bien, yo ya tengo representado mis fuerzas de esta estructura. Tenemos en la estructura el peso de este bloque, el peso de este bloque y el peso de la barra. Va a haber ocasiones que no te den masa de barra ni peso de barra, no se considera, ¿no? Se deprecia. Muy bien, entonces para poder encontrar la magnitud de fuerza, pues yo me voy a apoyar en lo siguiente. El peso A es igual a la masa A por la gravedad. Y así sucesivamente el peso B y el peso de la barra, porque tengo la masa de cada objeto, lo multiplico por la gravedad. Y vamos a tener lo siguiente. Hacemos la operación y me queda lo siguiente. Entonces hago 15 por 9.81 y ya sacamos el peso de cada uno de los objetos, ¿sí? Sustituimos y me queda 147.15 newtons. El de la barra, vamos a ponerlo aquí abajito, 88.29 newtons. Y el peso B es de, lo voy a poner acá abajo también, 588.6 newtons. Entonces ya tenemos la fuerza de esa estructura o de esa sección de la estructura. Ahora, ya vimos las fuerzas que están actuando. Son el peso de la barra, el peso del bloque A y el peso del bloque B. Ahora, lo que vamos a hacer vendría siendo encontrar la posición del centro de gravedad. Entonces, como concepto me voy al centro de gravedad. El centro de gravedad es un punto en donde voy a considerar que está presente el peso de la estructura. ¿Qué peso de la estructura? El peso A, el peso de la barra y el peso B. Todo esto lo considero como una estructura. Entonces, en ese punto, yo voy a considerar que está presente el peso de toda la estructura. Entonces, que si yo aplico una fuerza de la misma magnitud, ¿sí?, con diferente sentido, entonces la estructura va a permanecer en equilibrio. No hay movimiento en Y, en X, ni tampoco una tendencia de giro. Entonces va a ser un punto donde si yo aplico una fuerza, ¿sí?, diferente sentido de la misma magnitud, que todo el peso de esa estructura va a permanecer, toda esa sección, en equilibrio. Entonces, fíjense bien, no es necesario ubicar hacia dónde va dirigido. Si tuviéramos, en este caso, vamos a poner un punto, ¿sí? Vamos a definir un punto, pero no es necesario decir, bueno, como que va para allá, como que va para acá. No, ponemos un punto, pero lo único que tenemos que entender es que si aquí tengo 15 kilogramos, aquí 60 kilogramos y aquí no, 9 kilogramos, entonces la mayoría de la masa está para la masa B. Por lo tanto, mi lógica me dice, ¿sabes qué? Mi centro de gravedad está más, de todo el sistema, vendría estando más a la masa B. Este era de la barra, ¿no? Ya lo quité. Entonces mi centro de gravedad vendría siendo de mi sistema. Lo vamos a poner en esta posición. ¿Qué pasa si tuviéramos la misma cantidad de distribución de masa? Entonces nosotros tenemos que entender que va a estar en el centro geométrico, ¿sí? Ya esa es la posición del centro geométrico. Si tuviéramos 15 kilogramos estuviera a la mitad de 1.3, que es 0.65 metros. Ya lo puedo encontrar, pero la masa no está distribuida de la misma manera. Entonces tengo 15 kilogramos y 60 kilogramos. Entonces mi centro de gravedad está en esa posición, ¿sí? Muy bien. Como concepto, me dice que en este centro de gravedad, para que esté en equilibrio mi sistema, o para poder encontrar esa posición, debe ser un punto donde esté en equilibrio mi sistema. Tengo el peso de toda la estructura que se va a considerar en el centro de gravedad. Entonces lo que tengo que hacer es considerar, para que permanezca en equilibrio, porque si considero estas tres fuerzas no están en equilibrio, van a irse hacia abajo toda mi estructura. Entonces yo tengo que considerar otra fuerza que le voy a llamar una fuerza ascendente, que se va a aplicar en ese punto, en el centro de gravedad del sistema o de la estructura. Entonces, esta fuerza va a llamarse fuerza ascendente, ¿sí?
que va a tener un valor, o va a tener igual valor a la suma de todas las vectores o todos los pesos, en este caso, va a ser igual a todo el peso que va hacia abajo de la estructura. En ese punto sabemos que está el centro de gravedad y donde va a estar el equilibrio. Entonces, si yo aplico una fuerza ascendente con la misma magnitud del peso de todo el sistema, entonces mi sistema va a permanecer en equilibrio. Entonces, esta fuerza es para cuestiones de análisis. Voy a considerar esta fuerza para que mi sistema tenga el equilibrio. Si yo no considero esta fuerza, cuando haga sumatoria de fuerzas en Y, no va a ser igual a 0. Va a ser igual a la suma de esto y voy a perder mi equilibrio. Entonces, para que no pierda mi equilibrio, la sumatoria es igual a 0. En el análisis tengo que considerar que tengo que ubicar en ese punto, que no sé dónde está, en qué posición, vamos a ubicar una fuerza ascendente de la misma magnitud del peso de todo el sistema. A menos que tuviera otras fuerzas, tengo que hacer sumatoria de fuerza que sería igual a lo que estaría en esa posición del centro de gravedad. Entonces, esta fuerza ascendente yo lo vamos a encontrar. ¿Cómo lo encuentro? Sumando fuerzas en Y. Sumando fuerzas en Y igual a 0 porque espero que esté en equilibrio. Entonces, la referencia me dice fuerza positiva siempre va en la posición del centro de gravedad, menos el peso A, menos peso de barra, menos el peso B es igual a 0. Menos, 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 más hacia arriba. Sustituimos, por lo tanto, la fuerza es igual al peso A, que es 147.15 newtons, más 88.29 newtons, más 588.6 newtons. Hago la operación y me da un total de 824.04. 824.04 newtons. Ese es el valor de la fuerza ascendente. ¿Qué es lo que hice? Aquí está negativo, recuerden que es una igualdad, igual a 0. Los pasé positivos, ¿sí? Por lo tanto, fuerza es igual a cada valor positivo. Entonces me da positivo. Muy bien, este valor entonces tiene un valor de 824.04 newtons. Recapitulando, ¿qué es lo que tengo que hacer en este tipo de ejercicios? Primero, checamos las fuerzas que tenemos en la estructura. Después, observamos si es masa o es fuerza. En este caso son pesos los que ocupo, porque son las cantidades vectoriales, es el vector peso. La masa es una cantidad escalar, no lo puedo representar mediante un vector. Muy bien, como concepto el peso va hacia abajo. Como concepto siempre tengo que poner mi vector peso en el centro geométrico de los objetos. En este caso, como tenemos, siempre y cuando los objetos sean regulares. Si son regulares, yo los voy a poner el centro geométrico aquí, centro geométrico aquí, y en la barra exactamente su centro geométrico, ¿sí? Muy bien. Como no teníamos el peso, encontramos el peso mediante esta expresión. Ya lo encontramos. Ahora, me están pidiendo la posición de ese centro de gravedad de toda la estructura vista como un objeto. Entonces, como observé que tiene más masa para este lado, el B, yo pongo el centro de gravedad más cargado para allá. No pasa nada si no identificamos hacia dónde hay más masa, sino hay que identificar un punto, ¿sí? Yo lo estoy poniendo porque es muy obvio, 60-15 y más masa para allá, entonces mi centro de gravedad va a tender a moverse hacia allá. Entonces, ponemos un punto que es el centro de gravedad. Me piden la posición, ¿qué quiere decir? La distancia que voy a tener de aquí, de A, hasta donde está el centro de gravedad de la estructura. En ese punto tengo que considerar una fuerza ascendente. Esa es una fuerza que yo voy a considerar para analizar. Entonces, esa fuerza ascendente va a ser igual al mismo peso de toda la estructura para que permanezca en equilibrio. Entonces, hicimos sumatoria de fuerza en Y y encontramos que esa fuerza ascendente es igual a 824.04 newtons. Entonces, lo que sigue vendría, como está en equilibrio, vendría siendo una sumatoria de momentos. De momentos, pero en A, porque me lo piden desde A.
Si me piden vista del bloque B, entonces sería sumatoria de momentos vista desde B. Y voy a encontrar esa sumatoria de momentos que me va a dar esa posición, ¿sí? Muy bien. Entonces, visto desde A, ¿sí? Nos vamos con los conceptos anteriores, ¿sí? Checamos qué fuerzas provocan un giro de la estructura con respecto a este punto. Peso A, no. Proyecto la línea de acción, pasa por el punto. Entonces, mi momento es 0. Entonces va a ser peso de la barra, el peso de la barra, la fuerza ascendente y el peso del bloque B. Entonces, ya identificamos que sería el momento del peso de barra, así le llamé y así lo pongo. El momento de fuerza ascendente, le puse una F nada más. Y el momento del bloque o del peso B. Esto es igual a 0, ¿sí? Recuerden, lo que estamos sacando es la posición donde se encuentra el centro de gravedad. Checamos de acuerdo a la tendencia de giro. El peso de barra tiende a girar a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto es un momento negativo. La fuerza ascendente en contra, por lo tanto un momento positivo. Y el peso a favor, por lo tanto un momento negativo, ¿sí? Hacemos la operación, sustituimos y me queda, recuerden, fuerza por brazo palanca. Entonces sería el momento, el peso de la barra, que sería igual a 147.15 newton. Por el brazo, peso de la barra no es este valor. El peso de la barra sería 88.29 por su brazo de palanca. El brazo de palanca sería de aquí a aquí, ¿sí? Proyectamos línea de acción, entonces sería la longitud que tengo de aquí a aquí. Pero sabemos, como concepto no me dan la acotación, como concepto está en el centro geométrico. Entonces sería la mitad de 1.3, que es 0.65 metros o 65 centímetros. Si lo quiero expresar en metros o en centímetros, ya decisión es otro. Más fuerza ascendente, que es 824.04 newton por el brazo de palanca visto desde A, ¿sí? Proyectamos línea de acción, será la distancia de aquí a aquí. ¿Y cuál sería esa distancia? Sería exactamente lo que estamos buscando, ¿sí? Ese brazo de palanca vendría siendo la posición del centro de gravedad de toda mi estructura. Entonces, no lo conozco. Posición del centro de gravedad en X. Seguimos, menos el peso B, acuérdense, fuerza, 588.6 newtons por su brazo de palanca. Y el brazo de palanca visto desde aquí, ¿sí? Proyectamos línea de acción, sería esta distancia completa, sería 1.3 metros. Esto es igual a 0, ¿sí? Despejamos y hacemos operación, me da lo siguiente. Hacemos esta operación y lo despejo. Acuérdense que es igual a 0. Me da 57.38 al hacer esta operación. Y al hacer esta operación como es negativo, también lo paso positivo. Sería 765.18 Nm. Entonces me queda este término 824.04 Newton por la posición, que es lo que me pide, es igual a esto. Entonces hago la operación, esta sumatoria, y divido, ya que está multiplicado, pasa dividiendo, y me queda de la siguiente forma. Me queda 0.9982. Hago esta sumatoria y ya que lo hagan, lo divido entre 824.04 newtons. Los newtons que me queda arriba entre los newtons que están abajo se eliminan y me queda la unidad metro, ¿sí? Si yo hubiera manejado de un principio centímetros, aquí en vez de metro hubiera manejado 65 centímetros y aquí 130 centímetros, me hubiera dado, pero en centímetros, que en centímetros sería también a 99.82 centímetros, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien, a menos que te indiquen en qué unidades son las que quieran representar, si es en centímetros, metros, pulgadas, milímetros, no sé. Entonces hay que fijarnos bien las unidades que estamos manejando.
Aquí, si aquí hubiera manejado centímetros, en todas las unidades de longitud tengo que manejar centímetros. ¿Por qué? Porque al final voy a tener una unidad de longitud. ¿Cuál? La que estoy usando. Hay que estar bien atentos con las unidades que manejo. No debo de estar revolviendo unidades, no es metros y acá centímetros. Muy bien, entonces, recapitulando, si yo estoy aplicando una fuerza 824.04 newtons a una distancia del bloque A de 99.82 centímetros y yo aplico esta fuerza, toda la estructura va a permanecer en equilibrio, ¿sí? Esa sería la teoría. Hay que entender que de repente por decimales nos vamos perdiendo, porque puede ser, porque es un punto donde me dice que está en equilibrio, pero puede ser que hay variación de decimales. Entonces hay que entender que puede existir o existe más bien hay un error por cuestiones del cálculo, pero este sería el resultado. Sí, vamos a considerar que se tomaron los decimales, ese es mi resultado exacto. ¿Por qué? Porque para esta cantidad de peso que vamos a tener en esa estructura, vamos a tener el centro de gravedad en 99.82 centímetros. Es exclusivamente esa posición para esa masa y estas condiciones de estructura, ¿sí? Esa posición debe ser exacta. Sabemos que hay deficiencias en los decimales, pero que puede hacer variar un poco, pero vamos a considerar que el resultado es una posición única para esta estructura, ¿sí? Nos vemos hasta el siguiente ejercicio.